La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas. Soy Aarón Mariscal y el día de hoy tenemos un programa muy especial dedicado a un gran político cruceño, abogado y ministro de Estado, un personaje muy particular que defendió los intereses del Oriente con el tema del ferrocarril y que ha sido recordado muy dignamente en nuestro país. Se trata de Pablo Roca Elizondo, a quien hoy vamos a hacerle una semblanza. Recuerden seguirnos en Radio La Voz Universal 91.2 FM y canal digital LBU, canal 27 Cotas, canal 21 Solo Noticias TV HD y las redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. ¿Quién era Pablo Roca? Este personaje tiene cualidades muy interesantes. Fue un gran orador, un orador que se destacó, como su nombre lo indica, de esta vocación. Se destacó por su facilidad de palabra, convencer a los demás, atraer a la gente, mover a las masas. Fue un hombre que nació en la ciudad de Salta, hijo de padre cruceño. Su papá era don Ramón Roca Salvatierra y estaba exiliado por motivos políticos en Argentina. Residía allí y se casó don Ramón con doña Eloísa Elizondo, Eloísa, madre de Pablo Roca. Es ahí que nace Pablo Roca en abril del año 1860. Estamos hablando de poco después de la mitad del siglo XIX. En esta época Santa Cruz todavía no gozaba de servicios básicos, había deficiencias en cuanto al agua, en cuanto a la vinculación carretera, vinculación caminera con otros departamentos. Y Pablo Roca, nace en Salta y después va a Santa Cruz. Su familia regresa a Santa Cruz cuando él es niño todavía. Entonces él tiene la dicha de poder vivir en su tierra, en la tierra de su familia, en su infancia hasta la educación escolar. En el Colegio Nacional Florida, que en ese entonces se conocía como Colegio Nacional, es donde Pablo Roca llega a finalizar los estudios y después ingresa a la abogacía. Esta carrera que él abraza es el derecho, en la Universidad Santo Tomás de Aquino, que hoy conocemos como Gabriel René Moreno. Pablo Roca después milita en las filas del Partido Liberal. En esta época sucede un cruce entre conservadores y liberales en nuestro país y Roca se posiciona a favor de los liberales. Entonces él está en el Parlamento dando sus discursos de una manera vehemente, emocional, bien, ¿cómo decirlo?, convincente. El historiador Humberto Vázquez Machicado dice que él se formó con los románticos. Tiene una formación cultural romántica. Eso significa que tenía una manera de exaltar los sentimientos mediante las palabras. Y de hecho, Pablo Roca conoció a otros dos grandes oradores de Bolivia, que son Mariano Baptista Caserta y Antonio Quijarro. Uno potosino, Quijarro potosino, y Baptista cochabambino. Pablo Roca tenía esta predilección por los liberales en un contexto en el que conservadores y liberales disputaban. ¿Y quiénes eran los conservadores y liberales? Los conservadores que pertenecían a este partido denominado constitucionalista, también llamado conservador, tenían cierta predilección por la defensa de la Constitución. ¿Qué es lo que pasaba? En Bolivia había una época de gobiernos militares que se daban golpe de estado uno tras otro, se tumbaba a un presidente, subía otro presidente y entonces no había mucha estabilidad, ¿no? Había como que mucho pretorianismo, como se le llama, pretorianismo a la predominancia de los militares y de la falta de respeto a las leyes. No se obedece a la Constitución, se la obedece cuando le conviene a uno y entonces eso es lo que muchos políticos en Bolivia criticaban y ya estaban hartos de eso y entonces querían imponer orden. Los conservadores querían hacerlo a su manera y los liberales a su manera. Los conservadores eran un poco más aliados de la Iglesia Católica, un poco más a favor de este beneficio a la educación religiosa de la población,
y de la cierta presencia de la religión en las instituciones públicas, mientras que el liberalismo tenía otra perspectiva. Decía, bueno, tiene un poco de malo que la Iglesia tenga predominancia en las instituciones públicas, debemos limitar eso, no estamos muy de acuerdo, y en este sentido exaltamos la libertad. Eso es lo que se pensaba en el Partido Liberal, la exaltación de la libertad como una destrucción de ataduras. Se pensaba que de alguna manera la religión cristiana era una atadura y que impedía ciertos avances o ciertos progresos intelectuales, morales, etc. Y es en este sentido que Roca forma parte de este grupo. Sin embargo, a fines del siglo XIX sucede que Roca forma parte de la Sociedad Católico Literaria en Santa Cruz. Este grupo había sido formado por el obispo de Santa Cruz, José Belisario Santisteban, en 1890. Y Roca forma parte de ellos. Este grupo se dedica a la formación doctrinal, moral de los jóvenes cristianos, católicos, apostólicos, romanos. Sin embargo, Roca no puede totalmente aplicar los principios que se le enseñan ahí porque tiene cierta convicción liberal. En consecuencia, él tiene discrepancias con ellos. Sin embargo, eso no impide el éxito de Roca, que va avanzando, escalando en el poder. De hecho, en 1896, Roca es vicepresidente de la Cámara de Diputados en Bolivia. Tan gran confianza logró inspirar entre sus colegas, entre las otras personas que también legislaban en este país, como para llegar a ese puesto. Y también Roca llega a ser aclamado como prefecto del Beni en 1898. Y después en 1900, este año, llega a ser aclamado como senador. Lo eligen senador por el Beni durante unos 5 años, es decir, hasta 1905. ¿Pero qué tiene que ver Beni con Santa Cruz? Bueno, Beni, recordemos que formaba parte de Santa Cruz originalmente, es la región Camba, ¿no? Beni fue desmembrado de Santa Cruz en la década de 1840 y a partir de ahí existe ese departamento. Pero la relación entre benianos y cruceños ha sido constante, ha sido una amistad muy frecuente, muy mutua, y los benianos apreciaban a Pablo Roca, entonces por eso lo designaron prefecto, senador. Algo sucedía, sin embargo, en también fines del siglo XIX, algo muy trágico para Bolivia. Sucede la Guerra Civil Boliviana, también conocida como Guerra Federal. ¿Qué sucedía en esta guerra civil? Liberales y conservadores se peleaban y se disputaban el dominio del país. Los conservadores estaban al mando de Severo Fernández Alonso, presidente de aquella época, presidente boliviano, y los liberales al mando de José Manuel Pando. José Manuel Pando termina obteniendo el poder y los liberales comienzan a gobernar. Los liberales se asentaban sobre todo en La Paz y los conservadores en Chuquisaca. No todo Chuquisaca era conservador, tal vez no todo La Paz era liberal, pero estas ideas tenían su predominancia en sus líderes más notorios. Y entonces sucede que los liberales ganan bajo la consigna de federalismo. Los liberales prometen federalismo para Bolivia. Y federalismo es descentralización de los poderes, de alguna manera, en cierto grado. Eso se reclama contra el unitarismo, o también llamado centralismo, que desde Chuquisaca, al parecer, se atribuye cierta predominancia. Sin embargo, esta promesa fue traicionada muy rápidamente, entonces los liberales no implementaron el tan aclamado federalismo y esto decepcionó a la población. Lo que sucedía entonces es que Roca, a pesar de eso, pues seguía militando con los liberales y llega un año clave en su vida política. ¿Cuál es el año clave? Es 1904, cuando sucede la firma del tratado con Chile. Bolivia había tenido una guerra del Pacífico, una guerra con Chile en la que perdió su salida al mar en 1879 hasta comienzos de la década 1880, y esa guerra había concluido en los hechos, pero faltaba el veredicto diplomático, faltaban los papeles, había que definir algo en las leyes, había que acordar un fin definitivo para todo esto. Y eso fue la firma del tratado. Días antes de que se firme ese tratado, el año 1904, había protestas en La Paz, en Cochabamba, en Oruro. La gente no quería que se firme eso, no quería entregar el litoral. Sin embargo, el gobierno terminó firmándolo a pesar de todo. De hecho, mandó a reprimir estas protestas. El gobierno de aquel entonces era de Ismael Montes Gamboa, presidente de Bolivia. Pablo Roca, en este sentido, momentos antes de firmar el tratado, va a decir una frase que va a marcar la historia. Esta es su huella para la historia. ¿Qué es lo que dice Pablo Roca? Este cruceño, este camba legislador, se levanta violentamente de su curul y dice lo siguiente: yo no vendo mi patria.
Yo no vendo mi patria, es lo que dice Pablo Roca. Está muy indignado, él considera que las personas que han favorecido este tratado de 1904 han vendido a Bolivia. Entregaron el litoral muy fácilmente y no han batallado hasta el final, según la perspectiva de Roca. Es así que este forma como el primer golpe de Roca, el primer gran golpe hacia Roca para decepcionarse de los liberales. Y años después sucede también otra cosa. Resulta que, por ejemplo, en 1906, el Papa Pío X envía una carta al presidente Ismael Montes reclamándole algunas cosas. Cabe destacar que Montes era masón y se dice entre algunos historiadores que Bolivia y Chile acordaron mediante sus masonerías, la Gran Logia de Bolivia y la Gran Logia chilena, la entrega del litoral. Y también existe cierta comprobación de que ha sido obtenido este tratado con coimas, es decir, con soborno, con dinero que se ha pagado a las personas que favorecieron la firma del tratado. Ismael Montes entonces recibe una carta del Papa Pío X. En esta carta, el Papa le reclama al presidente de Bolivia por qué le hace daño a la Iglesia Católica. Le reclama por el matrimonio civil, por la libertad de cultos y por la anulación del fuero eclesiástico. ¿Y qué son estas tres cosas? Bueno, para nosotros podría ser muy normal, claro, algo que existe y que no tiene nada de malo, pero en esa época era algo nuevo, una novedad completa. El fuero eclesiástico se refiere a que la Iglesia tiene jurisdicción sobre sus ministros. Cuando hay algún crimen que comete un sacerdote, fraile, monje o monja, la Iglesia tiene derecho a juzgarlo y la sociedad civil no. Pero el presidente Montes implementó lo contrario, que se anule eso y el poder civil penal va a juzgar a estos personajes. Por otro lado, el matrimonio civil. El matrimonio civil es la idea de que el vínculo de las personas es legítimo ante el Estado y el Estado tiene un poder enorme. Mientras que el matrimonio religioso es que el vínculo de las personas tiene esa legitimidad ante Dios. Entonces el matrimonio civil era interpretado como que el Estado se hace un Dios, un nuevo Dios que pretende reemplazar al Dios verdadero. Entonces el matrimonio civil es como desechar a la religión, desechar la espiritualidad y el Estado es supremo a la Iglesia. Y por otro lado, la libertad de culto consiste en que toda religión tiene libertad para ser difundida, incluso el judaísmo, el islam, el pachamamismo podríamos llamarle. Y es así que esta libertad de cultos hace cierto perjuicio hacia las pretensiones de la Iglesia, que se considera como la institución que indica la religión verdadera. Entonces por este motivo se oponía a estas cosas. Y sucede que gracias a este gran golpe duro contra la Iglesia, Pablo Roca termina más decepcionado de los liberales, mucho más decepcionado. Él, como firme católico, empieza a pensar en su conciencia que algo no está tan bien ahí. Y de hecho, al año siguiente, en 1907, la carta del Papa Pío X se publica en Sucre, con otras cartas también de los obispos de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y La Paz. Pablo Roca llega, sin embargo, a continuar ostentando cargos importantes que le ayudan a facilitar a los cruceños ciertas cosas que favorecen al bienestar de la población. No nos olvidemos que en 1903 él es uno de los fundadores de esta gran institución que se llama Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. Él figura como uno de los fundadores de esta institución, julio de 1903. Que se dedica esta institución a la investigación historiográfica, geográfica y su difusión, por supuesto. Otra cosa importante que llega a hacer Pablo Roca es en 1910 preside este comité que se llama Comité de Fiestas del Centenario Cruceño. Este comité se dedica a organizar cómo se va a celebrar, a conmemorar los 100 años desde que en Santa Cruz se gritó la independencia, es decir, que Santa Cruz se adhirió a la Junta de Buenos Aires y no a la obediencia al monarca español. Más adelante, en 1920, Pablo Roca es presidente del Comité Patriótico. Comité Patriótico es una institución que existe en Santa Cruz, la predecesora del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que se fundó en la década de 1950, pero el Comité Patriótico existía en aquella época, era una institución que antecede a esa otra y Pablo Roca formaba ella. Y como presidente de esta institución, Pablo Roca hace lo siguiente, inaugura el monumento al coronel Ignacio Warnes en la plaza principal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces este monumento se ubica actualmente en su plaza 24 de septiembre, que antes, en aquella época, se llamaba Plaza de la Concordia. Roca tiene entonces un involucramiento muy fuerte con la sociedad cruceña.
De hecho, en 1916 hace otra cosa maravillosa y espectacular. Él, junto con Adalberto III Mendívil y Felipe Leonor Rivera, que son dos personajes a los que anteriormente le hemos hecho semblanzas también, él funda esta institución que es una escuela para obreros en Santa Cruz. Él funda la primera escuela para obreros junto con estas otras dos personas. Esta escuela que después se convertiría en una especie de universidad obrera. Entonces es así que este involucramiento de Pablo Roca con la sociedad cruceña es muy profundo. Él ama a su tierra y llega al punto de defenderla incluso cuando está en jaque su progreso. ¿Qué es lo que sucede con el ferrocarril? Esto es muy importante notarlo porque esta etapa en la vida de Santa Cruz va a doler mucho. Va a doler mucho y va a marcar la vida de muchos cruceños. El ferrocarril era una solicitud de Santa Cruz debido a que el gobierno lo había anunciado. Entonces los cruceños estaban ilusionados, por eso ellos veían esta promesa y estaban muy ansiosos por que se logre. En 1915 el gobierno anuncia que va a mandar a construir un ferrocarril que una Cochabamba con Santa Cruz. Y esto es visto como una esperanza de que va a llegar el progreso a Santa Cruz, de que ya no va a ser un pueblo con mucha pobreza, muchas enfermedades que acontecen en aquella región. Y de hecho, ese mismo año, 1915, se funda en Santa Cruz un comité pro ferrocarril, una institución que va a supervisar todos estos estudios y que va a alentarlos, motivarlos para que puedan ser realizados. Y el año siguiente, en 1916, se funda un periódico que se llama El Ferrocarril, para todavía darle más difusión a estos acontecimientos. 1917 es un año en el que hay elecciones presidenciales. Montes, el presidente Montes, decide que su sucesor como candidato va a ser José Gutiérrez Guerra, un financista. Este hombre gana grandes votos en Santa Cruz, del Partido Liberal, por cierto, bajo la promesa del ferrocarril. Si me eligen candidato, yo voy a hacer construir el ferrocarril de Cochabamba a Santa Cruz. Y entonces Gutiérrez gana las elecciones, pero en su discurso inaugural sucede algo muy triste. Él no menciona el ferrocarril, no lo menciona para nada. De hecho, meses después, su ministro de Fomento y Comunicaciones anuncia que el ferrocarril va a tener que ser postergado. Hay otras prioridades y el ferrocarril todavía no va a ser construido. Esto decepciona a muchos cruceños, los hace enojar, hace sentir como una indignación contra este atropello y por eso surgen más protestas, muchas más protestas, y llega el año de 1919 en que el gobierno intenta formar una comisión de estudios para la viabilidad del ferrocarril, pero el descontento crece porque no se hacen las cosas muy bien, el gobierno no logra hacerlo de manera confiable y es por eso que en 1920 hay un golpe de estado. Una sublevación el 12 de julio comandada por Bautista Saavedra Mallea. Es importante, sin embargo, que notemos algunos antecedentes en esto. Pablo Roca, ¿cuál es su papel aquí? Pablo Roca, decepcionado de los liberales, se suma a este otro grupo que se llama Unión Republicana. El año de 1913, Unión Republicana. Al año siguiente se funda el Partido Republicano. El Partido Republicano del cual forman parte Bautista Saavedra, el futuro presidente Daniel Salamanca Urey, que fue presidente durante la Guerra del Chaco, presidente de Bolivia, y otros personajes notables también como Adalberto III Mendívil. Entonces Pablo Roca forma parte de los republicanos y apoya esta revolución el año de 1920, formando una junta departamental de gobierno con Adalberto III Mendívil y Felipe Leonor Rivera. Entonces Bautista Saavedra logra el poder, se hace presidente de Bolivia. Al año siguiente lo aprueban mediante una convención. La convención de 1921 en Bolivia aprueba definitivamente la presidencia de Bautista Saavedra Mallea. ¿Qué sucede el año de 1921 también? Le proponen a Pablo Roca que sea vicepresidente de Bautista Saavedra. Tan importante es Roca, tanta confianza logró inspirar en los demás que lo ven como posible vicepresidente. Pero él declina. ¿Por qué motivo lo hace? Porque ya está distanciado para aquel entonces de Bautista Saavedra. Hay algo que no cuadra. ¿Y qué es lo que sucede? Que Saavedra también, al igual que Guerra, había prometido el ferrocarril, pero después se echa para atrás. Dice, hey cruceños, ¿qué les parece si dejamos a un lado el ferrocarril y construimos una carretera? ¿Qué les parece una carretera? Cochabamba, Santa Cruz. Pablo Roca se suma a este grupo de cruceños que están decepcionados de esta decisión y dicen, no, aquí hay algo raro, no me voy a unir aquí, me voy a alejar, mejor voy retrocediendo. Y es así que se funda este otro grupo que se llama Partido Republicano Genuino en toda Bolivia. No solo en Santa Cruz había descontento, sino también en otras partes del país
descontento contra el proceder del Partido Republicano, que era el partido gobernante mediante Saavedra. Entonces, los republicanos genuinos, decepcionados, forman su grupo y Roca forma parte de ellos. Hay un artículo muy interesante del que merece la pena destacar una frase. Pablo Roca lo escribe en el periódico republicano La Ley en mayo de 1922 y la frase de Pablo Roca dice así: el oriente boliviano ya no se resigna ni se resignará con que solo se le ofrezca palabras y no realidades, y no se resigna porque no puede mantenerse por más tiempo en la clausura económica que sufre, aislado del resto del país y del mundo. Esta era la situación de Santa Cruz. Se sentía aislada del resto del país, aislada del mundo, y entonces se necesitaba ese ferrocarril. Sucede entonces después otra revolución, otra sublevación en 1923, rápidamente sofocada por el gobierno desde Santa Cruz, en la que en esta sublevación participó Pablo Roca, y al año siguiente, en 1924, hay otra sublevación mucho más intensa. Un levantamiento armado, armas de fuego, varios cruceños apoyan esto contra el presidente Saavedra, y entre ellos los comandantes están Pablo Roca por los republicanos genuinos, Guillermo Áñez por los liberales y Cástulo Chávez Egues por los orientalistas. Esta revolución resulta sofocada porque el gobierno de Saavedra envía a las tropas del ejército boliviano al mando del general Hans Kuntz, que había sido traído de Alemania para entrenar al ejército boliviano años anteriores, y los líderes de esta sublevación se dispersan, huyen a otras provincias, otros departamentos o si no a otros países como Salta en Argentina, la provincia de Salta en aquel país, y Pablo Roca permanece aquí pero lo destituyen como senador. Él era senador por Santa Cruz. Entonces lo destituyen en agosto de aquel año 1924 y Pablo Roca, bueno, termina sin ese curul, aunque después lo restituyen. 1926 es otro año clave también, porque sube al poder Hernando Siles Reyes. Ya no está Saavedra, ahora está Hernando Siles, que era de formación nacionalista. Él tenía cierta perspectiva de exaltar a la nación, era una ideología que estaba en boga en aquella época, poco a poco, internacionalmente. Y Pablo Roca llega a ocupar el puesto de Ministro de Fomento y Comunicaciones. Ministro de Fomento y Comunicaciones del presidente Hernando Siles Reyes, así era Pablo Roca. Fue un hombre tan digno de confianza que llegó a ese cargo. Y bueno, más adelante, ya para 1932, Roca se jubila, ya después de 28 años de labor legislativa, muy dura, una dura labor muy fructífera. Él se retira a la vida privada para ser profesor. Se dedica a ser profesor, ser maestro con su propio maestro, don Felipe Leonor Rivera. Y después, ya unos 11 años después, llega a 1943 y el rectorado de la Universidad Gabriel René Moreno condecora a Pablo Roca con un título muy importante: Ilustre Mentor de la Juventud Cruceña. Ilustre Mentor de la Juventud Cruceña. Así es nombrado Pablo Roca. Y 2 años después fallece, en abril de 1945, el mismo mes en el que nació. Tan importante era Pablo Roca que el gobierno lo tenía en estima. El gobierno de aquel entonces dedica duelo nacional. Lanza un decreto el gobierno de Gualberto Villarroel, el presidente colgado, que después sería masacrado y colgado en la Plaza Murillo de La Paz. Decretó duelo nacional porque Pablo Roca era, según las palabras de este decreto, ilustre hombre público que en vida prestó importantes servicios al país, desde los cargos de ministro de Estado, representante nacional y rector de la Universidad Gabriel René Moreno. Fue así que Pablo Roca fue conmemorado en Santa Cruz con un duelo el día 18 de abril, con el cierre de actividades públicas y privadas. ¿Qué legado ha dejado Pablo Roca entonces a todas estas? Pablo Roca podría considerarse como un liberal arrepentido, también podría considerarse como un gran opositor al Tratado de 1904, pero también Pablo Roca fue un gran representante nacional, senador y diputado por Beni y Santa Cruz en varias oportunidades, prefecto de estos 2 departamentos, profesor escolar, catedrático universitario, un hombre multifacético definitivamente. De hecho, existe una calle que se llama Pablo Roca, que se encuentra entrando desde el segundo anillo, paralelamente a la avenida Landívar, 2 cuadras al sur de la avenida Landívar, calle Pablo Roca. Tiene la longitud de 1 cuadra. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Conmigo será hasta en una próxima ocasión y recuerden seguirnos en Radio La Voz Universal 91.2 FM y canal digital LBU.
Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias TV HD. Y también las redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Esto ha sido La vida y obra de Pablo Roca. Nos vemos en una próxima semblanza. Soy Aarón Mariscal y conozcamos nuestra historia. Semblanzas.